Hola, mi nombre es Rigoberto Rosales Cervantes. Este es mi proyecto integrador de la materia de programación. Mi matrícula es BNL 098367. El objetivo de este video es comprobar la relevancia de utilizar los algoritmos de ordenamiento y los algoritmos recursivos para tener el resultado más apropiado en la solución de un problema. Aquí en la primera pregunta define qué es una función. Aquí en programación, una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede ser llamado de otras partes del programa. Para ejecutar esta tarea, las funciones en programación son fundamentales para organizar y reutilizar el código, ya que permiten encapsular una secuencia de instrucciones, un solo bloque con un nombre específico. Así como las funciones pueden aceptar 0 o más valores de entrada llamados argumentos o parámetros, pueden devolver un valor de salida. La definición, así como también incluye su nombre, lista de parámetros si los tiene, y en bloque de código que se ejecutará cuando se llame a la función. Así como podemos ver en la imagen las diferentes funciones que se les da al momento de calcular o la actividad que estemos realizando. Aquí la segunda pregunta es cómo se realiza el paso de parámetros de una función. El paso de parámetros a una función en programación se realiza proporcionado los valores de entrada necesarios al llamar a la función. Hay varios métodos comunes para pasar parámetros a una función dependiendo del lenguaje. Así puede ser C o C++. En este método se pasa una copia del valor del parámetro, así como la función. Y por referencia o por dirección de memoria, en este método se pasa de dirección de memoria variable original, así como la función que se le da, así es entre la original o que simula una manera diferente. Otra pregunta es ¿qué es recursividad y en qué casos consideras que se puede utilizar? Y se mencionan al menos dos casos. Aquí la recursividad principalmente es un concepto en programación en el que una función se llama así misma directa o indirectamente para resolver problemas. Esencialmente implica dividir un problema en subproblemas más pequeños y resolverlos de manera recursiva hasta llegar a un caso base que se puede resolver directamente. Así como vemos aquí el ejemplo de la función factorial se define, así como en cálculo de factorial se define recursivamente como el producto de un número factorial de un número. Por ejemplo, el 5 denotado como 5, 4, 3, 2, 1, el orden que se le está dando, ¿verdad? Que se presta naturalmente a la recursividad. Por el cálculo de factorial, un número se puede expresar en términos de factorial un número más pequeño, del que va del 1 al 2 y así vamos al 4, al 3, como en los términos que se están abordando. Así como el recorrido de estructuras de datos recursivas en las estructuras de datos como árboles, listas o ensaladas, la recursividad puede ser útil para recorrer todos los elementos de la estructura. Por ejemplo, un árbol binario podrías definir una función recursiva. Por ejemplo, la búsqueda binaria, ordenamiento rápido, generaciones, secuencias, permutaciones y resolución de problemas basados en la división y conquista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la recursividad puede consumir más memoria que las soluciones iterativas equivalentes podrían ser menos eficientes en algunos casos, por lo tanto debes utilizar con precaución y evaluar así la mejor opción para un problema específico. En otra pregunta tenemos aquí qué tipo de ordenamiento utilizarías para resolver el siguiente caso práctico, y aquí vemos el caso Melissa. Trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa de telecomunicaciones. Un día el director de la empresa le solicita una lista completa de los empleados para identificar la antigüedad de cada uno de ellos para ver su posibilidad de aumento. La lista debe tener ordenada y el trabajador con más antigüedad, aquel recientemente ingresó a la empresa. Dicha información debe estar lista lo más pronto posible. Darle un orden con el trabajador que tiene más antigüedad para así tener un mejor control de cada información de cada trabajador. Aquí para resolver este problema, Melissa puede la forma más ordenada, se genera un algoritmo de ordenamiento para ordenar la lista de empleados por su antigüedad. Una de las opciones más eficientes es utilizar el algoritmo de ordenamiento rápido llamado
Quicksort, que es adecuado para ordenar grandes conjuntos datos. Aquí hay un enfoque paso a paso que Melissa podría seguir, como el que estamos viendo aquí, que es el definir una estructura, principalmente de qué estamos hablando, para representar los empleados, que es el tema principal, que cada empleado pueda tener atributos como nombre, apellido, y así tener la fecha de contratación, y así tener todo más ordenado, así como, y de ahí nos lleva al complemento, crear una lista de todos los empleados. Esta lista puede ser una lista de objetos en la que cada objeto represente a cada empleado y contenga toda la información relevante sobre él. Implementar una función de comparación, y esta función compara a dos empleados según su antigüedad dependiendo del lenguaje, para así tener todo más transparente, comparar los empleados según su antigüedad dependiendo del lenguaje de programación que estemos trabajando. Comparar a dos empleados según su antigüedad dependiendo la programación. Aquí lo que nos dice, cuando estemos aplicando el algoritmo de ordenamiento rápido en la mencionada Quicksort, utilizar el algoritmo de ordenamiento rápido para ordenar la lista de empleados según su antigüedad. Durante el proceso de ordenamiento, la función de comparación se utilizará para determinar el orden correcto de los empleados. Aquí obtenemos la lista ordenada de empleados. Una vez que se haya completado el proceso de ordenamiento, Melissa obtendrá una lista ordenada de lo que estamos encontrando, ¿verdad? De unos empleados, su antigüedad, tener esa clasificación, y así con el empleado con más antigüedad al principio y el empleado más reciente al final. Y así se presenta la lista al director de la empresa. Finalmente, Melissa puede presentar la lista ordenada al director de la empresa para su revisión y consideración. Gracias.